Ok. Entonces, les dije que vamos a ir con la última parte. Ya. No sé si quieren comentar algo. No sé si quieren comentar algo en este ratito. Algún pensamiento quizá, aparte de que está brígido, que está fuerte, aparte, o que impactante en la historia. No sé, si quieren nomás, está abierto el micrófono. Si quieren nomás, si quieren, si quieren. Si no, no, sigo conversando. Excelente, ya. Excelente. Entonces, miren, vamos a leer otros pasajes que están en Oseas 2. Oseas 2. Vamos a Oseas 2. Y antes de leer Oseas 2, que no lo vamos a leer entero, el capítulo, vamos a leer hasta el versículo 13, ¿ya? Porque tiene más versículos. Les voy a hacer estas otras preguntas que también son retóricas, no me las responden, ¿ya? Pero si quieren me las responden. ¿Alguna vez has tenido la confianza de alguien, ¿ya? Han tenido la confianza de alguien y luego en un momento de debilidad has traicionado aquella confianza? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Y yo creo que es retórica porque todos sabemos la respuesta de que si alguna vez tuvimos la confianza de alguien y quebrantamos esa confianza, por ejemplo, contando algo que nos contaron súper íntimo o algo que no debíamos contar, eso nos hace sentir súper mal, porque en el fondo fallamos a la confianza que tenía la persona con nosotros, ¿ya? Yo creo que a cualquiera le pasaría lo mismo, ¿ya? Teniendo esto en mente, leamos esto. Vamos desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y de hecho, voy con el versículo 1, dice, todavía en NTV, ¿ya? Dice, en ese día llamarán a sus hermanos Amni, mi pueblo, entre comillas, y a sus hermanas llamarán Ruama, comillas, las que yo amo, ¿ya? Ahí está el versículo 1, y ahora vamos con el, con el versículo 2. ¿Por qué hice la pausa? Porque en mi Biblia, por lo menos aquí dice, cargos contra una esposa infiel. Esto me lo imagino como, no sé, como en un juicio, así como los cargos que se presentan, o los cargos que presentamos en contra de Gomer son los siguientes, ¿ya? Y sería algo así más o menos. Abro comillas. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba en el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos, porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada. ¡Qué fuerte! Y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, comillas, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esta razón, ya, hago pausa ahí, hago pausa ahí, está bien fuerte, ¿no? Eh, bueno, estas pequeñas líneas que acabo de leer están haciendo cargos, y en el fondo lo último que leí es lo que decía en el fondo Gomer, ¿ya? Eh, Decía, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de olivas y bebidas, o sea, simplemente quería cosas pasajeras, ¿ya? Sigo, versículo 6. Por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes.
Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas, y salía a buscar sus amantes, olvidándose de mí por completo, y ojo con esto, dice el Señor. ¡Oh! Eso sí que está brígido. ¿Por qué? Porque, a ver, yo cuando lo estaba leyendo, mientras leía, decía, chuta, que fuerte lo que hablan contra comer. Brígido, sí. Fuerte lo que hablan contra comer porque, no sé, está bien explícito lo que dicen. Pero ojo al final, al final le cambia todo el panorama porque dice, la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Entonces yo dije, no están hablando de comer, están hablando de Israel. Claramente están hablando de Israel. Y es un poco lo que decía, me parece que Damaris mencionaba adelante, de Israel como la esposa infiel. De hecho, si usted sigue leyendo más adelante, dice, al menos el subtítulo de mi Biblia, que no son inspirados por Dios, eso lo sabemos. Los subtítulos que tienen cada una de las Biblias no son inspirados, simplemente los traductores los pusieron ahí para en el fondo guiar un poquito la lectura de lo que venía hacia adelante. Pero dice, el amor del Señor por un Israel infiel, ¿ya? No lo vamos a leer, pero hay pasajes pero hermosos de ahí para adelante. Solo voy a leer el versículo 14, dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto, y allí le hablaré tiernamente. Es un spoiler para la próxima semana, pero qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. Ya. O sea, en el fondo estaban estos cargos súper fuertes, súper condenatorios, porque cualquiera que lee esto dice, pucha, Israel, o sea, comer, jodió. Era. No tiene ninguna chance. Es como que quizás hasta su abogado se retira y dice, no, yo no puedo defender esto, es indefendible, ¿no? Hasta eso podría ser. Eh, Porque en el fondo el Señor estaba para el lobby, ¿sí? El Señor estaba condenándola, ¿ya? Entonces, pensemos, pensemos cómo se destrozó el corazón de Oseas por la infidelidad de su esposa. Sin duda, todos los vecinos probablemente hablaban de él, de los pecados de comer, todos los cabineros, las cabineras ahí, y los señalaban con el dedo acusador, mira, ahí va el... Ya, no voy a decir nada, pero ustedes piensen y se imaginen cómo dice la gente. A pesar de todo esto, a pesar de todo el escarnio que es como que lo oprimían, a pesar de toda la burla que hacían de Oseas, el profeta se mantuvo fiel. Y más todavía se mantuvo amándola. Hizo lo imposible por lograr que ella se reintegrase a la vida familiar, pero lo triste es que ella se negó. En el versículo 2, que dice, bueno, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo, díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Los temas de este capítulo son el castigo y la restauración de Israel, ¿ya? Todo el capítulo 2. Como un caso de la corte judicial, como yo les decía, la prostituta es llevada al juicio y es declarada totalmente culpable porque nadie puede defender todo lo que aquí, los cargos que se presentaban. Sin embargo, después de recibir su castigo, es restaurada gozosa y tiernamente a Dios. Y aquí les di otro spoiler. Ya, porque lo vamos a conversar la otra semana, pero sí. Después de recibir el castigo, ella, y por consecuencia la figura de Israel, es restaurada de manera gozosa y tierna. Es restaurada a Dios. ¿Ya? Si leemos un poquito de los versículos 5 hasta el 7, dice su madre es una prostituta descarada, y en el fondo ahí habla de que iba tras otro amante, iba como lo hacía, pero también habla dice por esta razón, el versículo 6, la cercaré con espinos. O sea, estaba hablando de que en el fondo Dios la estaba encerrando, pero miren, los israelitas daban gracias a los dioses falsos. Esto es algo que me gustaría decírselo, porque los israelitas daban gracias a los dioses falsos y en el fondo ellos estaban haciendo idolatría, ¿ya?
específicamente daban gracias a Baal, el dios que supuestamente controlaba el clima. Esto es un dato más bien histórico para que lo podamos entender como el contexto. Entonces, en consecuencia, la agricultura, por ejemplo, y la comida y el abrigo, en vez de dar las gracias al verdadero dios que los bendecía, daban gracias a Baal. Los israelitas, chiquillos, ya no estoy hablando de otros pueblos, estoy hablando de los israelitas, el pueblo escogido de Dios, ¿ya? Obviamente los otros pueblos también, pero ellos que estaban llamados a hacer luz en medio de las naciones, no lo hacían. Por lo tanto, Dios dice que iba a cercar, iba a poner una cerca, ¿ya? Iba a poner una cerca, eh, iba a cercar a Israel con espinos, ¿ya? Con espinos, y cerraría su paso, es decir, haría que los resultados de su idolatría fueran tan desilusionantes, pero tan desilusionantes, o sea, que por ningún lado le quedaran ganas de seguir siendo idólatras, y por lo tanto decidieran volver a Dios, ¿ya? Entonces esto tienen que tenerlo súper claro, chiquillas. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios seguía siendo fiel y misericordioso. Hasta llegó a poner obstáculos en el camino de su pueblo descarriado para que regresara a él. O sea, como le pongo todos los obstáculos porque el pueblo va para allá y yo no quiero que vaya para allá, y le pongo todos los obstáculos posibles para que se desvíe y venga hacia mí nuevamente. Entonces, si eso no es amor, entonces no tengo pero la menor idea de qué es lo que es amor. ¿Ya? Sobre el versículo 7 que dice, cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos, los buscará pero no los encontrará, entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. Quizás hasta por conveniencia. Entonces, así como Gomer regresaría a su esposo, si se daba cuenta que estaba mejor con él, la gente a menudo regresa a Dios cuando los asuntos de la vida son demasiado difíciles. Y por ahí me vienen muchas personas a la mente. Entonces, regresar a Dios a causa de la desesperación, yo creo que es mejor que rebelarse contra Él. Pero fíjense, es mucho mejor acudir a Dios en gratitud por su tierno cuidado que acudir a Dios porque ya nada nos sale bien, porque ya nada nos funciona. ¿Ya? Todo este cuadro de Oseas, como yo la mencionaba, todo este cuadro de Oseas con Gomer es un cuadro triste de la infidelidad, rebelión, obstinación del hombre a través de la historia, ¿ya? Haciendo algo que Dios no, que a nadie le encanta, que era quebrantar el corazón amoroso de Dios. Pero que él pacientemente ha aguantado esta situación, ¿ya? Esperando como Oseas, Dios estaba esperando como Oseas, un pronto regreso del pecador arrepentido. O sea, finalmente, todo lo que estábamos leyendo, así como Oseas esperaba que Gomer volviera, Dios esperaba que Israel volviera a él, ¿ya? O sea, haciendo todas las cosas que hizo, Dios esperaba que Israel volviera. Entonces, ¿cuánto se parece esto a la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí lo menciono, que no solo vino a nosotros cuando todavía estábamos en pecado, sino que sufrió una muerte vergonzosa en el Calvario por nosotros, a fin de perdonarnos y volvernos al hogar celestial. Y les leo lo que dice Tito 2:14. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces, esto es un cuadro maravilloso del amor de Dios. Espero genial, es como genial. Entonces, para ir cerrando ya la idea, esta idea inicial, el día de hoy, ya porque vamos a seguir hablando de esto, pero el día de hoy, veamos las historias en paralelo. Por un lado, Oseas estaba casado con una mujer infiel, así también Dios estaba casado con una nación infiel. Esta experiencia de Oseas lo ayudó a entender el amoroso corazón de Dios, que anhelaba el retorno al hogar de Israel, que estaba súper descarriada, ¿ya? Miren, si nos vamos a Oseas 14:1, para allá bien adelante, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, y aquí zanjamos varias, no sé, aquí decimos varias cosas
Y yo he escuchado a la gente así como que no sé por qué me pasan tantas cosas mal, no sé por qué en realidad me está yendo mal. eh, el diablo está metiendo su cola, y yo lo he escuchado, lo he escuchado. El diablo está haciendo de la suya y la cuestión. Pero miren lo que dice aquí, po. Porque por tu pecado has caído. O sea, si muchas veces estamos pero hundidos en todas las cosas que nos pasan, no, Satanás no tiene nada de la culpa. Dice la palabra que muchas veces puede ser porque por tu pecado has caído, ¿ya? Oseas 14:1 decía eso. Entonces, Dios había amado a Israel cuando la nación estaba cautiva y sin belleza ni gloria. Miren, Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, o sea, cuando no valía nada. Cuando estaba cautiva en Egipto, dice Dios que él lo llamó. Lo llamó o la llamó hablando de la nación, hablando ya del pueblo de Israel. ¿Ya? Su gracia fue quien la redimió de la esclavitud, la guió y proveyó para todas sus necesidades. O sea, Dios hizo para absolutamente todo. Pero desde el comienzo de este matrimonio ya entre Jehová e Israel, el pueblo fue infiel y rebelde. Y lo vemos a través de la historia de Israel en todo el Antiguo Testamento, lo vemos. Entonces, Dios, sin embargo, hizo lo siguiente. Le leo el versículo 4 de Oseas 11. Dice así, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Qué bonito, me encanta que Dios es tan tierno. Dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Se me hace la idea quizás como un caballito. Es una idea que se me hace. Entonces, eh, quité el yugo de su cuello y me incliné yo mismo para alimentarlo. ¿Ya? Entonces, lo triste de esto es que ellos trataron de romper esas cuerdas y seguir su propio camino. ¿Ya? Y aquí, para finalizar, les comento lo siguiente. Pecado no es solo quebrantar la ley de Dios, sino que es destrozar el corazón de Dios. Cuando pecamos no solo quebrantamos la ley, ¿ya? Porque por ahí cruzar en rojo también es quebrantar la ley. Pasarse un disco pared es quebrantar la ley. Salir en cuarentena cuando no podemos salir es quebrantar la ley. Pero si hablamos de esto, de lo que Dios escribe, de la ley, de su palabra, que pecar no simplemente es quebrantar la ley. Oh, pequé, quebranté la ley, pucha, qué lata. Perdón, Señor. No. Pecar es destrozar el corazón de Dios, ¿ya? Porque vemos todo el cuadro que le tuvo que hacer Dios a Oseas para que Oseas entendiera el amor que Dios le tenía al pueblo de Israel. Y cómo era, en el fondo, súper fuerte, cómo era la relación que estaba teniendo en ese momento Israel con Dios. O sea, así de infiel, aún cuando aquí en el versículo 7 perdón, en el versículo 5 dice, iré tras otros amantes, o sea, voy a ir tras otros amantes y me voy a vender a cambio de comida. O sea, así mismo lo estaba haciendo Israel, así de fuerte, aunque fuese así de fuerte, Dios amaba pero con un amor incondicional al pueblo de Israel, y eso no lo podemos poner en duda. Así que eso, hasta el día de hoy, lo tenemos aquí escrito y podemos ver todavía el amor de Dios en esto que nosotros no entendemos, ¿ya? Yo, por lo menos, no entiendo cómo tanto amor el Señor por nosotros, cómo tanto amor el Señor por el pueblo de Israel, que, insisto, si dependiera de mí, yo lo hubiera consumido hace rato, porque ya, ¿hasta cuándo? Si lleva una, dos, tres, cuatro, no. Pero el amor de Dios es, pero sin límites, no tiene ningún límite, no se compara a ningún amor ni al que le, ni al, a ese que se le está pelando a usted y que le dice, no, si hasta el fin del mundo, no, si yo soy súper fiel, no, no se compara a ningún amor, ninguno, ninguno. El amor del Señor es implacable, no tiene ninguna comparación. Así que, chiquillas, les dejo esta joyita como la historia de Oseas, fuerte, pero linda. Así que
Eso. Que Dios les bendiga.